Esta ciudad que estás viendo ahora parece uno de esos pueblos perdidos en los Alpes. Pequeña, rodeada de montañas, con casitas de piedra, pocas calles y un ritmo de vida que parece ignorar las prisas del mundo moderno. Pero, ¿y si te dijera que no debería existir tal y como existe? Se encuentra dentro de Francia, rodeada por territorio francés, conectada por carreteras francesas, pero no es francesa. Allí, quien manda es España. Y hay un detalle. El dominio español por allí no fue suerte ni tampoco un accidente. Fue el resultado de una guerra, de un contrato mal redactado y de una laguna jurídica que casi provocó una nueva guerra. ¿Quieres saber más? Hoy, Bellomundo te llevará a Llivia. Y a partir de aquí, todo empieza a ponerse extraño. Número 1. España y sus fronteras. España es ese tipo de país que nunca deja de sorprender. Tiene comida que se ha convertido en patrimonio de la humanidad, ciudades medievales pegadas a rascacielos modernos, playas con festivales que duran días e incluso desiertos que parecen sacados de un western americano. Pero hay algo de lo que casi nadie habla, y que quizás sea lo más extraño de todo: sus fronteras. Porque, sinceramente, ningún otro país de Europa tiene límites tan locos, tan tortuosos, tan llenos de excepciones y gambiarras diplomáticas como España. Y aquí, amigos míos, no faltan ejemplos para demostrarlo. Para empezar está Gibraltar, ese pedacito de tierra que oficialmente pertenece al Reino Unido, pero que está pegado al territorio español. ¿Y por qué sería extraño? Por la sencilla razón de que para cruzar la frontera a pie o en coche, hay que atravesar una pista de aterrizaje. Así es, hay una pista de aterrizaje y despegue justo en medio del camino. Luego están Ceuta y Melilla, dos pedazos de España enclavados en el norte de África. Son territorios españoles, pero están separados del continente europeo por casi 200 kilómetros y rodeados por Marruecos. Sí, tenemos España en África. Por si fuera poco, entre España y Francia hay un lugar llamado Isla de los Faisanes, que está considerado el territorio de administración compartida más pequeño del mundo. Allí, el control cambia de país 2 veces al año. Durante la mitad del año, la isla es española. En la otra mitad, se convierte en francesa. Con cambio de bandera, ceremonia oficial, todo según lo dispuesto en un tratado firmado en el año 1659. Ahora bien, si todo esto ya te parece absurdo, espera a que te llevemos a Llivia. Una ciudad española completamente rodeada por Francia, donde la gente vive como españoles, sigue las leyes de España, habla español y catalán. Pero para salir de casa y conducir hasta la ciudad española más cercana, tienen que atravesar un trozo de territorio francés, y ahí es donde vamos ahora. Número 2. Ubicación. Llivia, como ya habrás notado, es una ciudad española de verdad. No es una colonia, ni un distrito especial, ni una zona con un régimen diferenciado. Tiene alcalde, tiene escuela, tiene ayuntamiento, exactamente como cualquier otro municipio de España. Pero lo curioso es que, cuando abres el mapa, parece que hay algo que no cuadra. Está ahí, encajada entre montañas, completamente rodeada por territorio francés y sin ninguna conexión directa con el resto de España. Y eso tiene un nombre técnico. Los geógrafos lo llaman enclave, cuando una parte de un país queda totalmente dentro del territorio de otro. El caso más conocido del mundo es el Vaticano, dentro de la ciudad de Roma, en Italia.
Pero aquí, en medio de los Pirineos, la historia es otra. Porque, a diferencia del Vaticano, que es un estado independiente, Libia forma parte de la provincia de Girona, dentro de Cataluña, una de las regiones más ricas y culturalmente destacadas de España. A pesar de estar aislada, la ciudad sigue funcionando con normalidad. Tiene leyes españolas, utiliza el euro, sigue el calendario escolar de Cataluña, participa en las elecciones generales, etc. Solo hay un pero. Para llegar por tierra, la única forma es tomar una carretera francesa. Así es, sales de España, entras en Francia durante unos minutos, conduces por una carretera estrecha y solo entonces vuelves a entrar en territorio español. Hoy en día, esto parece sencillo. Europa tiene el Acuerdo de Schengen, que garantiza la libre circulación entre los países. Así que no hay controles fronterizos, ni aduanas, ni policías que detengan los coches. Pero durante mucho tiempo, esto fue un gran problema, porque en aquella época, salir o entrar en Libia era sinónimo de fricción diplomática. Y para entender por qué esta ciudad acabó en una situación tan improbable, tenemos que retroceder unos siglos en el tiempo. Porque todo esto comenzó con una guerra, un tratado mal redactado y una confusión que se convirtió en una cláusula histórica. Número 3. Historia. Antes de la confusión diplomática y las disputas fronterizas, este pequeño pedazo de tierra en los Pirineos ya tenía una importancia muy superior a la que se espera de un pueblo tan pequeño. Allá por la Edad Media ya se consideraba una villa real, un título que, en el sistema español de la época, confería un estatus especial. A diferencia de los pueblos comunes, este tipo de localidades respondían directamente a la corona. Tenían su propio foro, relativa autonomía y privilegios políticos. En resumen, era un punto estratégico y respetado en la región. Pero todo cambió en el siglo XVII, durante una larga y agotadora guerra entre España y Francia. El escenario del conflicto era precisamente la región norte de Cataluña, una franja montañosa que hoy se encuentra en el lado francés de la frontera, pero que en aquella época aún pertenecía a España. Tras más de 2 décadas de combate, ambos países decidieron poner fin a la guerra con un acuerdo. Así nació el Tratado de los Pirineos, firmado en 1659. En él, los españoles aceptaron entregar decenas de aldeas de la región de Rosellón al dominio francés, en un intento por detener el conflicto y preservar el resto del territorio catalán. Ahí fue donde surgió la brecha. El tratado solo mencionaba aldeas, sin hacer referencia alguna a pueblos. Y fue ese detalle el que aprovecharon los españoles. La pequeña localidad en cuestión no era una simple aldea. Por tradición y por reconocimiento real, tenía un estatus superior, con registros históricos que se remontaban a la Edad Media. España no tardó en reaccionar. Alegó que, al no estar incluida en la cláusula del tratado, esa villa no formaba parte del territorio cedido. Y ganó la disputa. Todas las demás localidades vecinas fueron entregadas a Francia, excepto esa. En aquel momento, el episodio pareció solo una nota al pie en los libros de historia. Un caso curioso, de esos que se pierden en el tiempo. Pero el tiempo pasó y lo que parecía una cuestión sin importancia se convirtió en un dolor de cabeza para ambos lados de la frontera. Porque mantener una parte de tu país completamente rodeada por otro nunca ha sido una tarea sencilla. Número 4. La carretera de la discordia. Durante mucho tiempo, este enclave parecía vivir aislado en su propio mundillo.
una pequeña ciudad española rodeada de campos franceses, viviendo su vida sin llamar mucho la atención. Pero esa tranquilidad no iba a durar para siempre. Con el paso de los siglos, especialmente en el siglo XIX, comenzaron a aparecer los problemas. El principal era de carácter práctico. Quienes vivían en Llivia y querían visitar cualquier otra ciudad española tenían que cruzar territorio francés. Pero, como adelantamos al principio del vídeo, en aquella época Europa era otra. Las fronteras estaban cerradas, la burocracia era intensa y cada viaje implicaba controles aduaneros, registros y papeleo. Era un infierno logístico. No fue hasta 1858 cuando surgió un intento de resolver la situación. España y Francia firmaron un acuerdo que creaba una franja especial de conexión entre Llivia y Puigcerdá, que era la ciudad española más cercana. Esta franja se conoció como carretera neutral. En teoría, se estableció que esta carretera sería libre, sin inspectores, sin aduanas, sin policías franceses deteniendo a los coches españoles. Esa pequeña carretera sería una zona de libre circulación, pensada exclusivamente para conectar la ciudad aislada con el resto del país. Pero si pensabas que eso lo resolvería todo, te equivocabas, porque en el siglo XX comenzaron los roces. Francia comenzó a construir edificios que cruzaban precisamente esa carretera neutral. Calles nuevas, estructuras urbanas, todo invadiendo el tramo acordado. El gobierno español se quejó, protestó, envió una carta diplomática. Hubo incluso una disputa judicial. La tensión creció tanto que los dos países comenzaron a provocarse con detalles simbólicos. Francia, por ejemplo, intentó instalar una escuela dentro de Llivia, ofreciendo clases en francés. Decían que era para integrar la ciudad al entorno, pero los españoles lo vieron como una provocación directa. La respuesta no se hizo esperar. Llivia reforzó los nombres en catalán, cambió las placas al estándar español y mandó instalar una gran señalización a la entrada de la ciudad con la leyenda «Llivia es España», que significa «Llivia es de España», para que no quedara ninguna duda de qué lado estaban. Pero no es solo la señal la que proclama que la ciudad es española. Esta afirmación está presente en todas partes, en las costumbres, en el idioma, en la rutina. Número 5. Día a día. Hoy en día, Llivia funciona como cualquier otra pequeña ciudad de Cataluña, pero la vida cotidiana aquí es todo menos común. Para salir de la ciudad e ir al supermercado, hay que cruzar una carretera francesa. Y sí, la tienda más cercana está técnicamente en otro país. Pero eso ya se ha convertido en parte de la rutina. Mucha gente cruza la frontera varias veces a la semana, sin pensar siquiera en lo absurdo que esto representa. En la práctica, el bilingüismo es la norma. Los residentes hablan catalán en su día a día, español en los trámites burocráticos y francés cuando van al médico, a la oficina de correos o al mercado. El francés no es el idioma oficial, pero es un complemento indispensable. En la escuela, el catalán es la base del plan de estudios. Luego viene el español. Y el francés entra como idioma auxiliar. Esto crea una generación que ya nace sabiendo manejar 3 sistemas, 3 culturas y 3 formas diferentes de explicar el mundo. Este tránsito constante entre 2 países ha generado una convivencia medio improvisada, medio natural. Gente que nace en España, vive en España, pero vacuna a sus hijos en Francia, repostan el coche en Francia y van al médico francés.
Pero eso no ha restado ni un ápice al orgullo catalán que tiene la ciudad. Al contrario, se nota con fuerza en la forma en que se organiza la comunidad, en las fiestas y en las tradiciones. Número 6. Costumbres, fiestas y tradiciones. Las tradiciones aquí son totalmente catalanas y se empeñan en serlo. Cada año, la ciudad se organiza para celebrar las principales fiestas típicas de la región de Cataluña, una comunidad autónoma de España con identidad cultural, lingüística e histórica propia, que desde hace siglos mantiene un calendario festivo diferente al de otras regiones españolas. La principal de ellas es la Festa Major, una celebración típica de los pueblos catalanes. La fiesta dura varios días y reúne música en vivo, comida típica, misas, puestos, bailes tradicionales y desfiles de gigantes, que son muñecos enormes que se llevan por la calle como parte de la tradición medieval. Es una celebración de origen religioso, en honor al santo patrón de la ciudad, pero que también sirve como reencuentro de vecinos y familias. Todo el mundo se reúne en la plaza, come juntos, canta en catalán y exhibe la bandera de Cataluña en las ventanas. Otra fiesta importante es la Romería de Tossa, una peregrinación por la montaña que lleva a los habitantes hasta Tossa d'Alp, una de las montañas de los Pirineos. Es un evento espiritual, pero también identitario. El grupo sube juntos, hace un picnic en grupo, canta canciones tradicionales y reafirma su vínculo con el territorio. Uno de los lugares más importantes es la iglesia de Mare de Déu dels Àngels, la Virgen de los Ángeles. Es un templo imponente, construido en piedra, con una torre que domina el paisaje y un patio elevado que se convierte en escenario de procesiones, misas y encuentros. Más que un espacio religioso, esta iglesia es como un punto de anclaje. Es allí donde se expresa la fe local. Es allí donde se reúne la comunidad. Es allí donde se refuerza el vínculo entre la vida cotidiana y la historia catalana. Otro símbolo que atrae a curiosos de fuera, pero que tiene un enorme peso para los habitantes de Llívia, es la farmacia más antigua de Europa. Durante siglos funcionó como centro de cuidados, con fórmulas hechas a mano, frascos de cristal, hierbas medicinales y muebles de madera oscura. Hoy en día se ha convertido en un museo. Pero no es solo un museo bonito, es un registro material de cómo el conocimiento local ha resistido al paso del tiempo. Cada etiqueta en los frascos, cada balanza, cada cajón numerado, lleva consigo el recuerdo de una época en la que el conocimiento se transmitía de persona a persona, de vecino a vecino, sin depender de centros urbanos lejanos. En la parte alta de la ciudad, las ruinas del antiguo castillo de Llívia siguen allí. Poco queda de la construcción, pero la presencia de la estructura recuerda que allí hubo una fortaleza, un punto estratégico en la época medieval. Hoy en día, lo que queda sirve como mirador y como recuerdo. Quien sube allí ve la ciudad desde arriba, los Pirineos a su alrededor, y al fondo, la línea invisible de la frontera francesa. En cuanto a la arquitectura, el estilo también es marcadamente español, con calles empedradas, balcones de hierro forjado y plazas con fuentes de estilo catalán. Aunque al otro lado de la frontera se vean farolas francesas o señales del gobierno francés, en Llívia todo respira España, y eso es precisamente lo que hace que este lugar sea tan fascinante. Número 7. Gastronomía. Y si la cultura catalana está presente en todo lo que hemos visto hasta ahora, puedes estar seguro de que también lo está en la mesa.
La gastronomía de Llivia es un reflejo directo de su identidad. Aunque está rodeada por Francia, los platos tradicionales de la ciudad son los mismos que se encuentran en los pueblos del interior de Cataluña. Solo que con un detalle: aquí todo tiene el toque de la altitud. El menú típico mezcla ingredientes de montaña con recetas centenarias. Es habitual ver en los restaurantes locales platos como el trinxat de la Cerdanya, que lleva patatas, col y carne de cerdo. Sencillo pero muy sustancioso, ideal para el frío de los Pirineos. Otro clásico es la escudella i carn d'olla, un guiso catalán lleno de verduras, carnes y embutidos, que se sirve en días festivos o en las épocas más frías del año. También están los embotits, que son embutidos artesanales curados en el clima seco de la montaña. Y el más famoso de la región es el fuet, una especie de salami fino, ligeramente condimentado, que acompaña bien a un trozo de pan rústico y un sorbo de vino. Por cierto, el vino no puede faltar. Aunque no es una zona vinícola clásica, Llivia está rodeada de viñedos de Cataluña, y la costumbre de maridar los platos con etiquetas locales sigue muy viva. Para terminar, los dulces también tienen su espacio. Un buen ejemplo es la coca de Llardons, una masa hojaldrada con trozos de chicharrones dulces, que parece extraña a primera vista, pero es muy típica de la región. Y lo más curioso, a pesar de que todo esto tiene sabor catalán, los ingredientes a menudo provienen de Francia. Es el cerdo francés en la receta española. El vino catalán servido en un restaurante rodeado de montañas francesas. El aceite de oliva que viaja kilómetros para mantener el sabor de casa. Al fin y al cabo, la cocina de Llivia es el reflejo perfecto de la ciudad. Española en el corazón, catalana en el alma y francesa en los alrededores. Y por hoy nos quedamos aquí. ¿Y tú? ¿Habías oído hablar de esta ciudad? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo con quienes disfrutan de este tipo de historias y suscríbete al canal. Y, por supuesto, no olvides activar la nueva función de Hyper. Así, Bello Mundo podrá seguir viajando a esos lugares que casi nunca aparecen en las rutas turísticas. Nos vemos en el próximo.